Un saludo muy especial, con muy buenos días, abrazo fraterno a todos. Me honra la presencia de todos en este lugar. Saludamos al pastor Wilma y a la pastora Luz Adriana, que viene desde Bogotá. Un placer tenerlos acá. Iglesia, Génesis capítulo 6, por favor, tenga la habilidad y lo busca. Génesis capítulo 6, usted algunas veces me ve con el tarrito acá, pero como estoy afectado de la garganta, hoy sí necesito tenerlo. Génesis capítulo 6. Hablando del servicio al Señor, nosotros hemos sido, si se quiere la palabra, un poco folclóricos en servirle al Señor. Y voy a explicarlo de alguna manera. Nosotros recibimos un correo diciendo que se necesita un ingeniero, déjenme colocar un título, se necesita pasamos por el frente de un hospital y se dice en un cartel, se necesita personal médico. Entonces digamos que usted siempre ha sido una persona que le gusta ayudar a los seres humanos, no se asusta cuando ve sangre, que usted le da alimento a los perritos en la calle y lleva bultos de alimento a la fundación porque usted es muy caritativo y a usted le gusta ayudar a la gente. Y usted cree que usted puede servir para ese oficio. Le hago una pregunta. Si usted no tiene el título de enfermero, de médico, ¿a usted lo reciben en esa clínica por más ganas que tenga? No lo reciben. Entonces, una cosa son tus ganas y otra cosa es tu preparación. Nosotros siempre hemos pensado que la iglesia es un lugar que, como está lleno de gracia, basta únicamente las ganas. Y ahí nos estamos equivocando, porque estaríamos dándole a Dios únicamente impulsos, no preparación. La gente que está escrita aquí en la Biblia, y perdón que haga la introducción antes de leer el texto bíblico, pero usted sabe que de Génesis 6 a Génesis 9 es la vida de Noé, de eso vamos a predicar hoy. Pero ustedes recuerdan que siempre las personas que Dios usó en la Biblia tenían que prepararse. Entonces, ¿por qué en la iglesia moderna colocamos las ganas por encima de la preparación? Ay, es que Abraham fue un duro. Dios le dijo, sacrifícame tu hijo, y Abraham fue y se lo sacrificó. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Eso es prepararse. La historia que vamos a compartir hoy, los versículos que vamos a leer, Noé le obedece en todas las cosas a Dios. Y Dios le dice a Noé, lleve provisiones porque no se muere de hambre. Y dice que Noé se prepara y lleva las provisiones para él y para los animales, porque si no, se muere de hambre. Te das cuenta que todo el mundo en la Biblia tenía que prepararse. Y nosotros hoy en día creemos que la iglesia cristiana podemos manejarla únicamente por las ganas. Yo tengo ganas de. Y en el ejemplo que te di al principio, vos podés ser lo más caritativo. Vos podés ser una versión de Sorteresa de Calcuta recargada 2.0, versión 2023. Si en el ejemplo primario que te di no tenés un título médico para poder trabajar en un hospital, por más ganas que tengas, no te van a dar el trabajo. Estoy siendo claro con la introducción del texto. La iglesia tiene que prepararse para la labor que Dios nos ha dado. La iglesia necesita prepararse. Esto no es negociable, hermanos. Entonces, ¿por qué te preparas para la universidad? ¿Por qué te preparas para la vida? ¿Por qué te preparas para un examen? ¿Por qué te preparas para todo? ¿Por qué te preparas para un curso de conducción? No, para manejar un carro que hay que prepararse y hacer un curso. O sea, ¿por qué todo lo de afuera requiere preparación y tú lo haces? ¿Por qué la iglesia del Señor requiere preparación y acá sí te da pereza? Estoy siendo claro con la introducción. Hace 8 días lo prediqué yo, ¿cierto? No. Y yo creo que se dijo con el pastor
no predica el médico por recargado. Pero necesito decirte la verdad, iglesia. Si para afuera nos preparamos, para la iglesia tenemos que prepararnos el doble, porque esto es del Señor. Esto no es una cosa cotidiana de afuera. Esto es el Señor y esto requiere preparación. Entonces te das cuenta que hay mucha gente que quiere servir. Mira, ahora que nosotros estamos en este proyecto, perdón que no hable así sin dar nombres por la prudencia que se debe tener, hay mucha gente que no se congrega en la iglesia y me dice: pastor, ¿en qué me sirvo? ¿En qué me ayudo? Cuando quiere hacer algo de la iglesia, me dice y yo lo acompaño, pastor. ¿Usted cree que eso funciona así? Eso no funciona así. Porque para hacer cosas de la iglesia tenemos que prepararnos como iglesia. El éxito de las cosas que el Señor nos pone en nuestra mano depende literalmente de su gracia, como lo vamos a ver acá, pero depende de la preparación que nosotros tengamos. Iglesia, este asunto de la iglesia requiere más preparación aún que lo de afuera. Y póngase a pensar en lo verdad que usted se programa y se prepara para lo que sea. ¿Y por qué para la cosa del Señor cuesta tanto la preparación? A mí me da mucha risa porque hay mucha gente que me ha dicho que quiere servir. Y yo creo que el año que viene el dulce se va a cortar a mordiscos, porque la escuela de liderazgo va a ser los domingos a las 8 de la mañana. Entonces, de 8 a 9 se prepara el liderazgo y a las 9 servimos. Hola. Usted pensó que yo iba a servir a la iglesia porque pastor, hay que colaborar y yo quiero. Eso sería irrespetuoso con el Señor e irresponsable de mi parte. ¿Quieres servir? Demuestra que puedes llegar una hora antes los domingos. Y tan siquiera tiene un poco más de coherencia, ¿no? Me preparo de 8 a 8 y 50 en liderazgo y a las 9 estoy listo para hacer mujer, guiar el servicio, para tomar las ofrendas, para ser maestro de escuela dominical, para todo ese tipo de cosas. El que predica, el que canta, hay que llegar más temprano que el resto. Para eso es liderazgo. Entonces mira que este asunto de la preparación es crucial en la vida de la iglesia. Crucial. Todos somos miembros absolutamente diferentes. El apóstol Pablo lo explica magistralmente. Yo no hago lo que hacen otras personas. A mí hay gente que me dice: pastor, ¿usted en la iglesia qué toca? Dije: ¿qué toca? O sea, yo creo que Jonathan me pone esa batería y hasta el Espíritu Santo se va de la iglesia. O sea, yo no sé de eso. Yo escasamente le digo, predico. Yo no, nada de esa vuelta. Nada. Yo me dedico más o menos a esto y no todas las veces me sale bien. Yo soy esto. Entonces, yo no hago lo que hace Jonathan. Yo no hago lo que hace, no sé, otro tipo de personas. Lo que hace la hermana Rosario, la hermana Jane. Yo no tengo la capacidad de hacer eso. Pero yo hago lo que Dios me llamó a hacer. Pero para esto me preparo, iglesia. Para esto yo me preparo. Entonces, cuando en la iglesia todo se prepara, el asunto funciona diferente. Y la gente que venga de afuera, que venga desde el año que viene a hacer evangelismo, literalmente. Esa gente que viene de afuera se enamora porque ve un orden en la iglesia. Gente que le sirve al Señor, pero con excelencia. Iglesia, preparémonos que Dios merece lo mejor. Se lo digo de todo corazón. No lo tome como un regaño, tómelo como algo de vida. Dios merece lo mejor. Usted para todo se prepara, para todo. Y a lo del Señor como que, ahí como que va por la vida. No, hermano, la vida no puede ser así. Lo del Señor requiere más excelencia, más exigencia y más preparación que las cosas de afuera. ¿Amén o no amén? Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y hoy vamos a trabajar bajo una pregunta, ¿no? Todos nosotros queremos servirle al Señor, pero Dios no nos usa a todos. Todos estamos habilitados para servirle al Señor, pero Dios no nos usa a todos, porque sí que hay unos requisitos para que Dios te encomiende tareas. O sea, para que Dios te encomiende alguna tarea, debe cumplir algún tipo de requisito. Mira, hace rato la iglesia, yo creo que mandó. No es por los años que llevo dentro de la iglesia. No. Gloria al Señor por esta experiencia.
de la gente que lleva 10, 20, 30, 40, 50 y 60 años en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Eso no es el único requisito para que Dios te promueva o te capacite. De hecho, nosotros siempre hemos tenido los años de ministerio en la iglesia como una posición. Y cuando uno lee la palabra, Dios te usa por ser vil y menospreciado, no por los años que Dios tiene en la iglesia. ¿Estoy siendo claro con el ejemplo? Alguna experiencia no se te va a quitar. Pero Dios no se basa únicamente en los años que lleves dentro de la iglesia, sino en la disposición que tengas. Y que nunca se te olvide que Él es vil y menospreciado. Es por su gracia y por su favor, no por la experiencia que tengas. Que el Señor nos ayude. Génesis capítulo 6. ¿Qué hace que Dios te encomiende en cada tarea? Sobre eso trabajaremos hoy. ¿Qué hace que Dios te encomiende una tarea? Génesis capítulo 6. La palabra del Señor dice en el versículo 9, leemos con la dirección del Espíritu Santo. Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de cofre, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Verso 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hace que Dios te encomiende una tarea? Créame que se lo digo a forma de introducción. Vamos a tener 2 puntos de predicación, pero déjenme que yo haga una introducción bien larga del tema. Créame que las ganas no fueron lo que posibilitaron a Noé para que Dios lo escogiera. Entonces ahí ya vamos a ir quitando algunos mitos, ¿no? Hay pastores que yo quiero. No funciona por el que. Como les dije, perdón que estoy bien afectado de la garganta. Entonces, vamos a ir quitando algunos mitos. Y cuando usted entiende esto, usted se da cuenta que la iglesia hay que manejarla con excelencia. Venga, nosotros literalmente somos demasiado folclóricos en las cosas del Señor. Y el Señor lo que necesita es formación y preparación. Entonces, tus ganas no son el único requisito. Una cosa es que tú quieras,
Y otra cosa es que tú demuestres que quieres servirle al Señor con excelencia. Mira, iglesia, es la única manera de poder que Dios se agrade del trabajo que nosotros le estamos presentando. Y tiene que haber excelencia. Tiene que haber excelencia. Y yo medianamente trato de hacer las cosas bien y con excelencia. Aún recuerdo, no sé si a algunos hermanos o a ustedes les comenté, el día que estábamos comprando las canecas de los baños de esta iglesia en Home Center. Entonces yo llegué y la asesora, una chica, viene y me dice: señora, ¿qué le puedo servir? Yo le dije: mira, necesito unas canecas. Y me dice: ¿pero canecas para qué? ¿Para una oficina? ¿Para...? ¿Sí o no? O sea, ella pregunta: ¿para qué es la caneca? Yo le dije: no, son para unos baños. Ah, camina con de las canecas plásticas. Si usted me conoce, o sea, perdón, pero en esos baños, así sea chichillo pomposo, baños están dentro de la iglesia del Señor. Y no es que la iglesia tenga que ser una iglesia sibarita, no, pero la iglesia tiene que trabajar con excelencia. Yo le digo: no, ¿cómo se le ocurre que unas canecas plásticas? Me dice: pero son para unos baños, ¿no? Yo le dije: sí, son para unos baños de una iglesia cristiana. Por eso caminen para las plásticas. Le digo: no. Son para el Señor. ¿Te das cuenta de la mentalidad? Y así intento trabajar con Jonathan. Tiene que haber excelencia en todo lo que nosotros hagamos. No lujos, no cosas desproporcionadas, pero tiene que haber excelencia. Si la iglesia entiende que a Dios se le da lo mejor, ese es el pensamiento que tiene que gobernar todo lo que nosotros hacemos dentro de la comunidad de fe en la cual Dios nos puso. Entonces me dice: ¿y cómo es que quiere la caneca usted? Pues dije: con una caneca bonita. Claro. Le dije: quiero una caneca que la gente presione el pie y se abra, pero cuando baje lentamente. Dijo: todo eso para un baño. Le dije: todo eso para un baño. Y efectivamente, las canecas de nuestros baños son así. Me dijo: pero entonces una pequeñita. Le dije: no, denme una grande, porque es proyección en excelencia. El día que tengamos este lugar lleno, ¿qué hacemos? Alexander, vaya a mitad de punto, descúbreme la caneca. No, las canecas suficientes. Todo se hace en proyección de excelencia. Y la muchacha me dijo: es la primera vez que yo veo que para unos baños llevan ese tipo de canecas. Le dije: son para el Señor y a Dios se le da lo mejor. Ella me dijo: pues es una manera de pensar muy diferente. La gente cuando es para el baño compra una cosa plástica. Le dije: no, señor, son para el Señor. Dios sabe que no le miento. Un día alguien me lleva para una consejería, una familia de Sogamoso. Dimos la consejería acá. Y antes de empezar la consejería, me dicen: pastor, ¿los baños que utilizando? Le dije: claro, utilicen. Ellos fueron al baño. Y cuando fueron saliendo las parejitas, me iban cuchicheando por aquí. Yo dije: ay, no, qué malo lo alguna cosa. Cuando llegaron allá, casi que a todos me dijeron. Primero habló el hombre, le dijo: pastor, ¿y esos baños qué? Yo le dije: ¿qué está muy mal? ¿Qué pasó? Yo en serio pensé que algo había pasado por ahí. Dijo: no, pastor, esos baños, o sea, yo no sé si la persona exageró, pero digo, yo entro a ese baño y veo como todo limpio. La caneca me llamó mucho la atención, pastor. Y yo no estaba equivocado cuando le metí esa canequita al baño. Entonces te das cuenta que la gente de afuera venga y no quiere ver lujos, porque a mí no me interesa eso. Vean que esto es una iglesia que ama al Señor, que tal siquiera sea una iglesia limpia, porque acá no tenemos. Ustedes se dan cuenta que somos normales, pero siempre desde este que predica se les ha dicho: al Señor se le tiene que dar lo mejor. No escatima en darle al Señor, no escatima en darle al Señor lo mejor. Entonces, para que el Señor nos use, no bastan tus ganas. Hay tres cosas a manera de abrebocas y vamos a analizar. La primera palabra es gracia, la primera palabra es justicia y la tercera palabra es fidelidad. ¿Ok? Génesis 6:8, Génesis 6:9 y también Génesis 6:9. ¿Ok? La palabra del Señor dice, Génesis 6:8:
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Primero Dios le pone a Noé su gracia o primero le da la orden de lo que tiene que hacer? Directo como es conmigo. ¿Qué hace usted haciendo cosas sin la gracia del Señor? Pastor, es que el negocio es bueno. Pastor, es que eso está dando. Pastor, a una persona que lo hizo en yo no sé qué, le funcionó. La pregunta que tenemos que responder es si está bajo la gracia del Señor para poder ejecutar esa orden. Dios sería irresponsable si le pone una tarea a Noé sin antes colocarle su gracia en su favor. Entonces, la palabra del Señor literalmente nos está diciendo que es necio no estar bajo su gracia y su favor antes de emprender cualquier cosa. Así lo que te pinten sea muy bueno. Así lo que te pinten sea de millones de pesos. Así lo que te pinten sea excelente para tu salud. Así lo que te pinten sea una oportunidad de poder avanzar. Tienes que estar bajo la gracia del Señor antes de cualquier encargo. Iglesia, perdón porque yo lo predique así de una forma tan escueta, pero así usted me entiende más. Nosotros hemos pensado que esto es Dios. Hacemos lo que queremos y después llevamos al líder a que unja lo que nos dio la gana hacer. Seamos directos. ¿Cuántos pastores han ungido cargos que no son el propósito del Señor? Creo que muchos. ¿Cuántos pastores han ungido lugares que no son el propósito o el plan de Dios? Creo que muchos. Porque hoy en día, ¿cómo funciona la iglesia cristiana? Me meto en cuanto disparate y después, pastor, venga y lo bendice, venga y lo unge. Eso no funciona así. La gracia del Señor va antes de cualquier tipo de cosa. No es porque fue exitoso, porque tuvo la gracia del Señor antes de la tarea que iba a hacer. Si usted se acostumbra a preguntarle a Dios antes, usted va a ser una persona exitosa. Pero si usted se acostumbra a hacer las cosas porque usted quiere, que Dios no lo ha mandado a hacer, después usted va a terminar peleando hasta con el mismo Dios. Señor, pero me dejaste vergüenza. Señor, el asunto no funcionó. Pero si Dios no te dijo. Lo primero, la primera palabra es gracia, a forma de introducción. La segunda palabra es justicia, ¿no? Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo. Quedémonos hasta la palabra justicia. No estamos hablando de perfección, porque de hecho no fue perfecto. Génesis 9 lo demuestra. Pero te hago una pregunta: ¿eres lo más justo posible? Porque eso sí te da una posibilidad. José, ¿por qué no quiso dejar a la Virgen María y pensó dejarla secretamente? Porque era que estamos hablando de lo mismo. Dios, ¿por qué pudo salvar a Job? Porque era que la Biblia habla de lo mismo. La justicia es un asunto fundamental para que Dios encomiende una tarea en tu vida. Entonces usted fue a la tienda y le dieron vueltas de más. ¿Y usted qué dice? Es una bendición del Señor. Así funciona. ¿En serio? ¿Es usted lo más justo posible? Yo creo que ahí tenemos que revisarnos todos, ¿sabes? ¿Te das cuenta que en una vida en comunidad, casi siempre cuando uno se equivoca, quiere que lo traten bien, pero cuando el otro se equivoca, uno es muy duro con la equivocación del otro? Eso es injusticia. Eso es injusticia. Eso es injusticia. Y ese cuento yo me lo sé. En la casa algo se le dañó a alguien y el otro le cayó encima. Y después se le daña a ese que cayó encima y dijo: ay, ve, qué cosas no, cosas que pasan, no, ni cuenta me di. Quieres que te apliquen misericordia, pero no aplican la misma misericordia que quieren para ti. Eso es un nivel de injusticia altísimo. Altísimo.
Y Dios, cuando ve injusticia, no mete su mano. Dios usó a Job, Dios usó a José, Dios usó a Noé, Dios usó a Abraham por su nivel de justicia. No eran perfectos, pero eran justos. ¿Cómo está tu nivel de justicia? Porque el nivel de justicia sí te avala para que Dios pueda llegar a usarte. Uno tiene que ser justo con los comentarios también. Por ejemplo, yo un par de veces he ido rápido en el vehículo y la policía me para y al final me deja ir. Y otras veces he ido rápido en el vehículo, la policía me para y tenga un comparendo. Si yo soy un tipo justo, necesito decir, la policía, yendo yo rompiendo la ley, me ha dejado ir. Entonces, ¿por qué siempre mi comentario es malo acerca de la policía? Sabiendo que algunas veces me han dejado ir. ¿Es en serio? Yo un día venía desde mi pueblo y la policía me paró. Y decía 60, yo venía como a 70 y pico, porque era una bajada ahí, porque ellos también saben dónde pararse y tal. Y me fregaron, hermano. Papeles, ¿usted a qué se dedica? Uy, eso sí es terrible. No, soy pastor de una iglesia, casi no soy pastor de los. Pero en justicia hay que decir la verdad, que le digo, comerciante. No, hermano, ya que no soy pastor de una iglesia. Ah, bueno. Entonces el man me coge la tarjeta y se va por para donde el jefe. Y se vuelve y me dice, ¿de qué iglesia es que usted? Yo le digo, de Asamblea de Dios. Me dice, tiene como un papel que lo certifique, una credencial. Y yo saqué la credencial de pastor de Senaví. Y se fue el man, no me pidió nada más. Y se fue, y como que le dijo al intendente o al jefe. Y volvió y me dijo, hermano, cuídese, pero váyase. Yo le dije, no me tomo un tintico, una cosita. Entonces, esa me pasó un día. Otras veces no me ha pasado así. Entonces, ¿por qué me expreso mal de la policía que algunas veces me ha perdonado un comparendo? Estoy siendo claro con los ejemplos muy básicos, pero estoy siendo claro con la idea. El asunto es un nivel de justicia. Y Dios lo primero que mira para poder encomendarte en una obra es tu nivel de justicia. ¿Tú crees que es bueno? O sea, es que soy bueno, pastor. Tiene que ver con el nivel de justicia. O sea, yo amo, por ejemplo, la maestra de escuela dominical de esta iglesia, que es Jessica, tiene todo que ver con este asunto de ser profesora. Pero eso no la avala. Porque si no, el que más habla en la iglesia lo ponemos de pastor, el que estudie música lo ponemos a tocar, y la que estudie psicopedagogía, maestra de niños. Y así no funciona el tema. Aquí tiene que haber otro tipo de capacidades. Pues gloria al Señor, claro, porque Jessica puede colocar todo lo que ha podido recoger. Ella es normalista, me encanta que sea la maestra de niños, pero tiene que tener otras cosas, no únicamente ser profesora de profesión. Estoy siendo claro por el tema. El asunto es tu nivel de justicia. Tiene que ser la persona más justa posible, porque si no, no vas a poder gobernar lo que Dios te da. Si no, no vas a poder gobernar lo que Dios te da. Porque el nivel de justicia es lo que te lleva a sacrificarte aún cuando la persona no lo merezca. ¿Sabes qué dice la Biblia, por ejemplo, de Job? Que él ofrecía un sacrificio todos los días por su hijo, por sus hijos, en el nivel de justicia, por si de pronto ellos habían pecado. ¿Por qué no tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo. ¿Qué lo movió a hacer? Su nivel de justicia. Cuando usted entienda eso, está más cerca de poder servirle al Señor con excelencia. Primero, su gracia. Segundo, justicia. Y tercero, fidelidad. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto de sus generaciones, caminó con Dios Noé. O sea, Noé siempre, hasta este punto de su vida, estuvo fiel y permanente a Dios. ¿Sabes qué requiere el trabajo para Dios? Fidelidad. No que sea muy bueno, requiere que seas fiel. Este tema de caminó con Dios es literalmente ponte en tu cabeza, tomarse de la mano de alguien y caminar juntos. Tu nivel de fidelidad tiene que ser revisado para poder trabajar con eso, porque si no, no funciona.
Y hay mucha gente que después se va por el lado que no es, y como no son fieles, no pueden servirle al Señor con excelencia. Y como no le sirven al Señor, después dicen que en la iglesia hay roscas. Pero si hay personas que trabajan más por la gracia, si hay personas que trabajan más por la fidelidad y la actitud delante del Señor y en su nivel de justicia, esas son las personas. Entonces te das cuenta que Dios no puso a Noé porque se le dio la gana de colocar a Noé. Dios puso a Noé porque vio características en Noé que no tenían las otras personas. Y tiene que ver con esto, con su nivel de justicia, con su nivel de fidelidad, y con una persona que siempre se mantuvo bajo la gracia del Señor. Dos orientaciones antes de decirte, dos puntos de predicación, antes de decirte que lo que Noé construyó fue un medio de transporte, un lugar de gracia, el único abrigo seguro, fue un lugar de seguridad, fue una habitación preparada por el mismo Dios, porque Dios fue quien le dio las medidas, fue una provisión divina, fue un lugar para glorificar a Dios, fue un lugar de separación del mundo. Lo que Noé preparó, o sea, el arca junto a su familia, es un lugar en el que él trabajó para Dios y fue una escuela para aprender paciencia. ¿En qué se convirtió Noé? Se hizo amigo de Dios, dicho en la Biblia, se convirtió en un predicador de la justicia, se convirtió en el salvador de las criaturas, y Noé se convirtió en un portador de la promesa. Obedecer a Dios trae más beneficios de lo que usted se imagina, sino que usted algunas veces se frustra porque el asunto no va bien, y esa es una muy mala visión. Iglesia, dos orientaciones acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Primer punto de predicación: Dios respalda lo que Él te haya mandado a hacer. Dios respalda lo que Dios te haya mandado a hacer. Yo leo Génesis 6:13 y leo Génesis 6:22, ¿ok? Dijo pues Dios a Noé, Génesis 6:22, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Como usted es un buen lector bíblico y no le da pereza leer la Biblia, pasa al capítulo 7. Capítulo 7 de Génesis. Génesis 7:1. La palabra del Señor dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Lee conmigo Génesis 7:5. Perdón que haga estos saltos así, pero es para que usted lo entienda. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Lee conmigo Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Ustedes se dan cuenta que el éxito de Noé no estuvo en su capacidad, sino en su obediencia. Reitero, ustedes se dan cuenta que el éxito de Noé no estuvo en su capacidad, sino en su obediencia. Ustedes se dan cuenta que el éxito de Noé no estuvo en que tenía maestría y doctorado, sino en su obediencia. Hay mucha gente cristiana peleando dentro de los templos porque tienen mejores hojas de vida que otros y no los llaman, y llaman a la gente con menos experiencia. Y la gente empieza a pelear. ¿Pero por qué, pastor, si no estoy mejor preparado? No se trata de tu preparación, netamente. No se trata de tu experiencia, netamente. Se trata de que seas obediente. Por eso cuando una persona viene a mí para orar por una hoja de vida que van a presentar, o orar porque van a presentarse a algún trabajo, siempre hay cierto temor. Me dice: pastor, hicieron como una convocatoria por internet y yo pasé la hoja de vida, o perdón, voy a pasar la hoja de vida, pero yo únicamente me gradué. Yo no tengo ni especialización, ni maestría, ni doctorado. Yo siempre voy a obviar eso. La primera pregunta es:
¿Eres fiel al Señor? Pastor, sí, pasa. Ustedes se dan cuenta que todo lo que Dios le mandó a hacer a Noé, no es calladito la boca lo hizo. No traje la versión de estas versiones modernas para que ustedes sepan el metraje literalmente de qué fue la salvajada que este tipo tuvo que construir. Entonces, ¿qué podemos definir de lo que Dios le mandó a hacer a Noé? Era una cosa atípica, pero Noé calladito la boca obedeció. Era algo que nunca se había hecho, pero Noé calladito la boca obedeció. Era un trabajo muy duro, pero Noé calladito la boca obedeció. O sea, no tuvo que ver ni con el facilismo, ni con lo rápido. O sea, Noé tuvo que literalmente reinventarse y empezar a trabajar con brea. Porque la condición que debía tener esa cosa flotante era calafatearla, o sea, o pavimentarla, para que usted lo entienda, con brea por dentro y por fuera. ¿Cuántas veces Noé había hecho eso? Nunca. Entonces, una persona que Dios tiene la posibilidad de usar es una persona que no se adhiera al pasado, sino que dé un paso a lo nuevo de Dios también. Madera de gofer aparece una vez en la Biblia. Se hizo para ese bendito coso que flotaba, no aparece más. Si la madera era maleable como los cipreses, no sabemos. ¿Cómo era la madera? No sabemos. Le digo, de madera de gofer. ¿Había cedros en la narración de Génesis? Sí. ¿Le digo que pudiera cedros o cipreses? No. Dios se inventa una madera para esta cosa nueva y Noé tiene que empezar a hacerlo sin conocer, sin saber, pero sabe con qué trabajó Noé, con fidelidad. Noé no tenía la capacidad para hacer eso, porque Noé no estudió para hacer eso. Cambiemos la ecuación. Pongamos a José, papito del Señor Jesús, a hacer eso. ¿Sí ven que la historia va fácil? Porque José, ¿qué hacía? Algo de trabajo de madera tenía. Entonces aquí rompo el primer paradigma. Pastor, pues me están llamando de una cosa, pero es que yo la verdad para eso no estudié, pastor. Primera de Américo 2:25. Ay, gracias, Carolina. Primera de Américo 2:25 dice: callaos vuestras jetas, iglesia, piensa conmigo. ¿Por qué tiene que ser en lo que estudiaste? ¿Por qué? Es que dentro de eso hay orgullo. Pastor, es que yo no estudié para eso, pastor. ¿Y qué pasa? O sea, el apóstol Pablo, el que antes era Saulo de Tarso, se preparó para perseguir cristianos, llevarlos a la cárcel y si no hacían caso, matarlos. Después terminó protegiéndolos. No siempre es para lo que estudias. Que mira, yo conozco gente que le ha llegado posibilidades de empleo y porque no se titularon para eso, como que le da vergüenza, como que le da pena, como que, ay, no, pastor, no, para eso fui 5 años en una universidad para trabajar con lo que yo estudié. Y si Dios te llama a otra cosa, ¿qué es el problema? Voy a ser más arriesgado. Yo hago una pregunta. ¿Abraham quería irse de su tierra, de su parentela, o Dios se lo ordenó? ¿David quería ir a matar a Goliat o se encontró en la situación? ¿Pablo quería proteger a los cristianos o quería matarlos? O sea, bíblicamente a los que Dios usa, ninguno soñó con lo que Dios le mandó a hacer. Es simple. O sea, bíblicamente, o sea, David dijo: mi sueño es matar a un gigante. O sea, yo me cereceo con una mirra en un cerezo. Yo sueño con matar gigantes. David no soñó con eso, Dios lo mandó. Te hago una pregunta. Moisés quería ir a liberar ese pueblo de Egipto. Dios lo mandó. O sea, el éxito de las personas bíblicas no está en la capacidad que tienen, sino en la obediencia que tienen cuando Dios les dice que tienen que ir a hacer algo. Y nosotros todavía estamos muy orgullosos diciendo que no se prepararon para eso. Y si Dios me da la posibilidad de trabajar en algo
para que usted sostenga su casa y lleve provisión y un plato de comida a su mesa. Así usted no se haya preparado para eso. Primera América 2:25. O muéstrame uno en la Biblia que hizo algo que siempre soñó hacer. No pasa. La gente que Dios usa, yo primero revisa lo que te dije: gracia, justicia y fidelidad. Después de que vea eso, les encomienda. O sea, ¿qué ganas teniendo toda la experticia en el tema si no eres fiel? ¿Qué ganas siendo buenísimo en tu trabajo si no estás bajo la gracia del Señor? ¿Qué ganas siendo el más duro en la empresa en lo que haces si no eres una persona justa? No funciona. Por eso la ecuación de gente muy buena es que es orgullosa. Si ven que hay gente en las empresas que cuando son excelentes en su trabajo son todos pedantes. Por eso la gente le falta la gracia, la fidelidad, la humildad y la obediencia. No se trata únicamente de lo que estudiaste, se trata de lo que Dios te encomiende hacer. Entonces, cuando usted entra por esa puerta, aquí ya no hay pastores, ya no hay ingenieros, no hay médicos, no hay gente de terapia respiratoria y física. Aquí hay hijos de Dios. Y los hijos de Dios escuchan la voz del pastor y la obedecen. Pastor, yo como que que es que yo nunca he hecho eso. Hermano, vea, cuando yo empecé a predicar, yo anotaba hasta los chistes que iba a decir. Yo pasaba por una hora, toda la predicación yo la anotaba. Ustedes me ven hoy aquí hablando así, yo de pequeñito no era así. Era hermoso, pero corto en palabras. No, mira, no, en serio. Mira, yo hasta los, a ver, sin hablarte mentiras, yo hasta los 11 o 12 años hablaba como así, sí, era así. Que si me hace el favor de 11, 12 años, hasta los 11, 12 años. Entonces, créeme, cuando Dios me llama a este oficio del pastorado, como un pastor tiene que hablar. Más o menos, más o menos. Hermano, vea, yo anotaba todo lo que iba a decir en la prédica. Y mi primera prédica duraba 15 minutos del susto que yo tenía. Hoy en día le toca aguantarse ya, era muy gruesita, o sea, ya usted no decía aguanta más. Pero mis prédicas eran de 15 a 20 minutos y yo me bajaba de ahí, del susto. Yo siempre pensé que no era bueno para hablar. Yo antes era futbolista. Dentro de la cancha yo sí, hermano, iba con toda la actitud. Y gritaba, y eso usted, mejor dicho, me transformaba. Pero yo por fuera nunca fui así. Pero cuando Dios me dijo, haz eso, y yo empecé a obedecer, Dios pone todos los insumos que tiene que colocar. La cosa es que nosotros pensamos que tenemos que tener mucha capacidad, y Dios nunca ve la capacidad de la gente antes de su gracia, antes de su obediencia. No tiene que ver con eso. Usted puede ser que jamás haya predicado. Entonces, venga, bendíganos por la predicación del día de hoy. Pastor, ¿yo qué voy a decir? ¿Te das cuenta? Porque siempre estás pensando en tu capacidad, no en tu fidelidad y en tu obediencia. Dios no dijo que Abraham podía, revisó su justicia y su obediencia. Vete de su tierra, el hombre se fue de su tierra. Ya. ¿Era un pecador Abraham? Claro. De los 5 o 6 patriarcas, el que más se equivoca, ¿quién es? Abraham. Termina siendo padre de la fe. ¿Por qué? Porque era perfecto. No, Señor. Porque Dios le decía algo y lo decía. Con todas sus imperfecciones, con todas las embarradas que hizo. Un día yo prediqué en una iglesia y yo hablé de los padres que no respondían por los hijos, pero yo iba a predicar de Abraham. Ustedes recuerdan que en el 15 y 16 de Génesis Abraham con un pan, con un tarro de agua y manda a esta mujer a morirse al desierto por Ismael, un degenerado, un sinvergüenza. Y después alguien me preguntó, me dijo, ay, pastor, ¿usted cómo le dice eso? Y Abraham sí. Abraham sí, por ahí está escrito, no lo estoy inventando yo. No leí el Corán, no leí esa, la reina Valera. Era imperfecto, sí, pero Dios le decía, vete de tu tierra y de tu parentela, y se iba. Hay gente que tiene todas las características, pero Dios les dice, haga, papá, eso es
es que yo estaba en otra iglesia y allá mi viejo ya está en otra. No, perdón que yo sea tan franco, pero es así. O sea, de los que venían conmigo dentro de la iglesia hay uno, pero hay otros que no. Y yo no sé ni ustedes de qué iglesia vienen, y yo como no, yo les no soy chismoso, hermano. O sea, porque las ovejas no son mías como tal, las ovejas son de Jesucristo. Entonces usted llega aquí a la iglesia y yo lo pastoreo. No sé con qué pasado venga y no me interesa. Me interesa que usted empiece a dar fruto del Señor si cree que este es el lugar donde Dios lo puso. Pero entonces no me vayas a poner el cuento de que es que allá atrás en esa otra iglesia mi viejo. Y, o sea, dejas de hacer lo que Dios te mandó a hacer porque saliste herido de otra iglesia. En eso me llaman de una emisora a dar una entrevista y yo dije, lo que la gente tiene que entender es que la iglesia es una familia y las familias pelean, sí o no. La iglesia perfecta no hay. O sea, que usted haya tenido problemas en otra iglesia, para mí es lo más de normal. Para mí es normal. O sea, las familias pelean, sí o no. Hagamos la pregunta porque de pronto me estoy equivocando. Levánteme la mano a la familia que no pelea. A ver, ¿dónde está Sor Teresa de Calcuta? ¿Dónde estás? Todos peleamos, ¿no? Y en la iglesia nos decimos hermanos porque somos una familia. Y las familias pelean. O sea que aquí nada va a ser perfecto. Esa es la razón de las cosas. Entonces, Dios decía algo y Noé lo hacía. No pensando en si era duro, en si había estudiado para eso, pastor. Hermano, vea, lo mejor que le puede pasar a un papá, a un hombre de familia, es ser ingeniero, doctor o el cargo que quiera. Y si le toca colocar a manejar un taxi para llevar comida a su casa, pues lo hace. Es lo mejor que puede pasar. Pastor, yo no estudié para eso. Ay, no, pastor, qué vergüenza. Ustedes saben que lo que Dios siempre prueba en nosotros es esa parte de la humildad. Que el Señor nos ayude a entender que lo primero es que Dios respalda lo que Él quiera mandado a hacer. Si nosotros tenemos el nivel de obediencia para ir a lo que Dios nos diga que tenemos que hacer, pues lo hacemos. Y yo no quiero amenazarte, pero si lo tomas y lo entiendes así, me siento hasta contento. Entonces un día, Moisés se puso por allá de rebelde, no controló su carácter, mató a un egipcio y se largó para el desierto. Y Moisés llegó y dijo, venga, pendejo no era, dijo, venga, ahí hay un man, se llama Jetro, sacerdote de Madián, tiene ovejas. No, yo me le caso con una chica, el tipo tiene plática. Entonces Moisés dijo, me caso con Céfora, vuelvo a hacer 2 hijos, yo no sé qué. Pasaron 40 años y Moisés dijo, eso a Dios se le olvidó. Y Dios un día revisando su tablet celestial, Dios dijo, ve, Noé sí cumplió, Abraham sí cumplió, Cáncer, Jafé, vuelve Moisés. Yo a este man lo maté a Egipto para que liberara el pueblo. ¿Y qué dice aquí el querubín que me dio el informe? Mató a egipcio, salió huyendo con el rabo entre las patas. No, pero mi propósito no se acaba porque él se haya ido. Le dijo, ¿cómo lo llamamos? Zarza ardiendo, el tipo se acercó, quita tu calzado porque el lugar donde estás tierra santa es, papi, Egipto. Ay, no, porque yo me vine allá hace 40 años, Egipto. Yo hago una pregunta, ¿a Dios se le olvidan los encargos que le ha puesto? Obedezca antes de que Dios los jale las mechas. O sea, Moisés, claro, Moisés mata al egipcio a los 40 y se va corriendo. Y tiene 40, 39 años y medio viviendo en el desierto. Moisés dijo, ese cuento ya no. Vean, si algo tiene Dios, es mostrar como una intención y demostrarla o suplirla y sostenerla con todo lo que pasa alrededor. Moisés estaba destinado para Egipto, hermanos. Recuerda que querían matar a los niños y tal, y lo ponen allá en el Nilo a que se vayan. Con animales salvajes en ese río.
Y el tipo llegó y le llegó a cualquier loca a la hija. Lo criaron con los modales, le enseñaron el idioma, las lenguas, los textos jurídicos y legales. Él estaba para ser el libertador, pero él puso a hacer cosas que no sé y se fue. Y él dijo, no, a 40 años a Dios se le olvidó. Y si usted antes en otra iglesia servía, ¿usted cree que Dios lo trajo a esta para dejarlo sentado en la silla? Hola, hola. Eso mejor que le digo al pastor que casi llega a una iglesia. No me siento acá, que el pastor ni sepa. Vea, hermanos, Dios no va a colocar a servir en lo que siente después de su pasión. Usted puede estar haciendo la loca o el loco de que, ay, no, como que no. Dios jala a la gente en las mechas. Lo primero es eso. Dios respalda lo que te haya mandado a hacer. No tiene que ver con que sea muy bueno. Tiene que ver con que le obedezcas. Dios mandaba, no le obedecía. Dios mandaba, no le obedecía. Por eso fue exitoso. Y lo segundo es que lo que Dios dice se cumple. Leen conmigo Génesis capítulo 7. Para que los tengas todos, voy a leer Génesis 7, 4, 10 y 12. ¿Ok? Génesis 7, 4. Porque pasamos aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Versículo 10, Génesis 7, 10. Y sucedió que al séptimo día, ¿a qué día le dijo Dios a Noé que iba a llover? Al séptimo. ¿Qué día empezó a llover? Ya. El versículo 12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días le dijo Dios a Noé que iba a llover? ¿Por qué hay todavía la idea necia de que de pronto lo que Él ha establecido va a cambiar? ¿Por qué? O sea, nosotros somos unos magos. O sea, nosotros estamos trabajando con Dios y pensamos que le podemos agregar cositas o quitar cositas. O sea, te equivocas porque no te sujetas a sus tiempos. 7 días tienes para que hagas esto y de ahí para allá empieza a llover. Empezó a llover el séptimo día, hermanos. Son 40 días y 40 noches. Llovió 40 días y 40 noches porque lo que Dios dice sobre tu vida se cumple. Pastor, ¿yo servicio de qué? Yo salí mal de la otra iglesia. Pastor, ¿yo servicio de qué si me embaracé a temprana edad? Pastor, ¿yo servicio de qué si yo algún día por ahí robé y maté? ¿Usted cree que Dios se detiene? Lo que Dios dijo al tiempo se cumple. Iglesia, oiga, por el amor que nos une, cuidado con usted dejar de hacer lo que Dios dijo que usted tenía que empezar a hacer. Lastimosamente, nosotros no tenemos iglesias donde se le apoya a la gente que únicamente sueña lo que tú quieres y pasa al altar y le damos o pacta o lo que sea y eso Dios te lo va a hacer. No, yo siempre le he dicho una cosa: el ser humano tiene que revisar Dios qué lo mandó a hacer a la tierra. O sea, no únicamente que Dios cumpla tus planes, sino que yo cumplo los planes de Dios. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya te tenía por profeta a las naciones. O sea, lo primero que toca hacer de forma racional e inteligente es saber Dios que te mandó a hacer antes de empezar a soñar. Y la iglesia tiene que ser madura. Algún día vamos a estar un poco enojados porque no pudimos cumplir nuestra voluntad. Pero hay una fiesta en los cielos porque se cumplió la voluntad de papá. Las iglesias de hoy en día enseñan que la voluntad del Señor es algo que nosotros podemos escoger. Y la voluntad del Señor no es eso. No es eso. No es eso. No lo es.
Y bíblicamente se demuestra que cuando Dios llama a una persona de que cumple lo que Dios lo mandó a hacer, cumple. Un día el profeta por ahí caprichoso dijo: ay, no predico más. Y me llevó mis juguetes. Dijo: me intenté quedar callado y por dentro empecé a sentir un fuego que me cayó hasta los huesos. Y tuve que abrir la boca para cumplir lo que Jehová me había mandado hacer. ¿Usted cree que esto es negociable, iglesia? No es negociable. A Dios no lo mueven tus afanes. Hagámoslo en términos escolares. Usted no estudió todo el año. Todo el año usted no estudió. Y viene fin de año, exámenes finales. Usted tiene que estar colocando versículos en Facebook. El que abriga la sombra. ¿Yo qué? Pues uno lo vio colocando todo el año a Karol G, a Maluma, a J Balvin. El examen de finales, Salmo 23. ¿Yo qué? No, en serio así funciona la vida. Iglesia, ¿verdad? A Dios no mueven sus afanes. Usted puede estar muy afanado porque necesita algo, pero Dios va a dar fidelidad. Por eso lo primero que dice no es caminó con Dios. Dios sí evaluó a quien ha caminado con Él. Claro que sí. A Dios no lo mueven tus afanes, sino su propósito. ¿Por qué nosotros tenemos necesariamente la idea, verdad, que nosotros podemos cambiar un poco lo que Dios nos ha dicho? Alguno de los músicos que colaboren con un pianito o con algo corto, que ya están a borde. Uno de los músicos que me dé piano, que me dé acordeón, que me dé bacharaca, que me dé marimba, que me dé, no sé. Tania, mire a ver qué va a hacer mi hija. Ay, no sé. ¿Por qué nosotros pensamos que son nuestros afanes los que van a mover a Dios? O sea, el hecho de que tengas que, según tus planes y según tu mente, hacer algo rápido, ¿tú crees que eso es lo que mueve a Dios? De ahí vienen todas esas oraciones rarísimas que a mí me generan tanta risa. Señor, yo voy a esperar 3 días. Ahora hay gente que le pone plazos al pueblo de la vida. Señor, si el lunes no ha pasado nada, yo defino otra cosa. Y yo creo que Dios dice: querubín, vení, serafín, vení. Otro pendejo que se cayó de la cuna vieja. Dios no puede hacer nada diferente a reírse de eso. Ay, Señor, a mí me da pena, pero si tú no respondes es porque quieres que yo haga. Y la gente piensa en su sonsonete. Y yo digo: hombre, ¿quién les enseñó que Dios obedece a nuestros afanes? Dios obedece a su plan y a su propósito, a su proyecto de vida. Porque Dios no te mandó a la vida y al mundo a experimentar. Dios te mandó literalmente a que cumplieras y desarrollaras un propósito. Y es un propósito que al final es multipropósito, porque no únicamente es para vos, es para tu familia. Y para eso, literalmente, hay que tener cuidado, según la vida de Noé, con solo una cosa. Resulta que después de que pasa todo esto, Noé se baja del arca, hace un altar, o sea, una ofrenda al Señor, una cosa maravillosa. Y Dios como que le dijo: mira, Noé, hermano, para que usted no se muera de hambre, plante un viñedo. Y con eso pues usted empieza a sostener su familia. Entonces, con el viñedo, vamos a leer la historia en el capítulo 9, porque vamos a ir cíclicamente el domingo analizando cada capítulo. Le dijo: hombre, con lo que yo le di, pues sostenga. Y Noé cogió lo que Dios le dio, hizo un viñedo y se emborrachó. A mí me encantan estas historias donde la gente es como usted,
y con Noé. Y una de las cosas que me genera más dolor es que Noé no cuidó lo único que tenía que cuidar, que fue su boca. Ustedes se dan cuenta que en 3 capítulos Noé no habla. Y ustedes se dan cuenta que cuando abre la boca es para maldecir a su hijo. Es rarísimo esto, pero pasa. Y así como te he contado la historia bonita, te cuento también lo grave del asunto. Noé no habla. Jehová mandó, Noé hacía. Dios le dijo, él hacía. Hizo conforme a Jehová le mandó. Noé no habla en 13 capítulos. Y cuando abre la boca, maldice a su hijo. ¿Qué mensaje cree usted que hay ahí? ¿Qué crees que hay que cuidar? ¿Noé era fiel, sí o no? ¿Noé era obediente, sí o no? ¿Trabajó bajo la gracia del Señor, sí o no? ¿Fue diligente en lo que Él le mandó a hacer, sí o no? Pero abrió su boca en el palo. Y cada vez que en la Biblia paso por esa historia, me acuerdo de Santiago, donde nos invita como a refrenar la lengua. ¿De qué sirve una iglesia muy obediente que despotrique del gobierno de turno con su lengua? Usted empezó aquí el domingo aplaudiendo y tomando Santa Cena y ofrendando, pero procura hablando mal del gobierno de turno cuando la Biblia dice que tu trabajo es bendecirlo. Pues a Dios no le sirve esa ecuación. Ahí el pastor defendiendo al presidente, el pastor es como petrista. No, pues créame que no. O sea, créame que no, pues. O sea, eso no. O sea, tampoco, pues. Nada personal para los que sean petristas dentro de la comunidad de fe. Aquí hay libertad, afortunadamente. Aquí este pastor nunca les ha dicho por quién tienen que votar, ni que me acompañen votando acá. El día que el hermano Carlos Volarte se te hace el consejo de Tuna, yo sí les voy a decir todo por Carlito. La vez no nos vamos a Carlito al consejo, le ponemos pancartas, así, cada cosa, no sé. Pero de resto yo creo que la gente decida, porque aquí se predica la palabra, cosas de ese tipo. Pero piensa conmigo. ¿A ustedes qué les sirve congregarse, ser líder de la iglesia, ayunar, orar, diezmar, pertenecer al liderazgo, si hablan del gobierno? Lo que no cuidó Noé fue su lengua. Ay, pastor, es que el gobierno me cae como mal. No, tranquilo, que yo estoy re feliz pagando 5.800 pesos más por la gasolina. O sea, yo estoy re feliz. Mi hermano, a todos nos saca la piedra. Pero el trabajo bíblico que Dios te mandó a hacer es a bendecir por los gobernantes. Yo hago ayuno a favor del señor presidente. Imagina hasta dónde llegamos. Ustedes recuerdan el día que se supo el escándalo de que habían entrado dineros ilegales a la campaña, de que el hijo fue y soltó todo con la fiscalía. ¿Recuerda que le dije en la dirección de culto ese día? Él es un papá, oremos por él. Independiente de que, es que eso sabía, pastor, es que como le ocurre, que eso fue comprado, no nos metamos en eso. Nos metemos a hacer lo que como iglesia tenemos que hacer. Si usted recuerda ese día, la introducción del culto fue orando por la familia presidencial. Porque es lo que la Biblia a mí me manda a hacer. ¿Estoy a favor o en contra de él? No es lo relevante. Entonces te das cuenta que cuando pensás de esta manera, entendés que integralmente tenés que ser como sos acá en la iglesia. El mismo siempre. Hay un pastor que un día me vio predicar. Yo estaba más inmaduro. Yo venía con todos mis dichos. Y el pastor me dijo, Negrito, una cosita. Hablando como de esa libertad de criterio, me dijo,
que todo lo que usted pueda decir en la calle, lo pueda decir desde el púlpito. Y era duro porque yo venía siendo futbolista, con toda mi sabrosura. Entonces me dijo, Eduardo Sánchez, me dijo, que todo lo que puedas decir afuera, lo puedas decir acá, hablando de la igualdad de criterios. Eso ponlo en toda tu vida. Yo veo su cara de loco cuando yo le hablo con mucha transparencia, pero ese soy yo aquí, afuera y en mi casa. Porque yo no puedo conducirme de una manera afuera y aquí colocarte voz de Crónicas 7:14. Amados hermanos. No, yo soy así. Así soy en la sala de su casa, cuando visito a Miguel, cuando voy a la casa de Lucy, cuando voy de Rosario, yo soy así. O sea, aquí no me pongo de pastor y allá soy otra cosa. Yo soy así, así como usted me ve. Y eso es lo que te puede llegar a ayudar un poco. Iglesia, la lengua fue lo que al final manchó un poco la historia de este gran varón. Voltea al que tiene a su lado y dígale cómo está tu lengua. Ve, hermanos, y si ahí nosotros le metemos el corazón y somos honestos, como me gusta, todos tenemos que ir a un punto para pedirle perdón al Señor, porque no la hemos usado algunas veces como ha tenido que ser. ¿Ustedes creen que eso es llevando una vida piadosa dentro del techo, el piso y las 4 paredes? Estos son 2 horas de las cientos de horas que trae la semana. O sea, aquí no es, qué pena, aquí no es. Aquí no es. No. Aquí es fácil. Aquí se dicen groserías. Aquí hay música que te conecta con el Señor. Aquí es sencillísimo. Aquí, nada. Afuera, donde nos salta la piedra, donde tenemos la tentación de cantarle sus 3 verdades en la jeta a la gente. Aquí es sencillo. Allá dañamos los procesos por no refrenar la lengua. No venía súper bien. Y cuando abre la boca, termina maldiciendo también. Todo eso es muy bonito, pero vamos a jugar por lo crítico. Vamos a jugar por nuestra lengua. Póngase de pie.